Si tienes un dispositivo y tienes este problema de que se escucha bajo o quieres simplemente aumentar el volumen, te voy a dar algunas formas de que lo puedas solucionar. La verdad es que hay varias maneras de hacerlo, así que vamos a empezar rápidamente por la primera. Antes de nada, si te sirve de verdad, puntúa el vídeo, que me ayuda mucho, y también deja un comentario porque esto lo valora mucho YouTube, así que bueno, así hacéis este pequeño esfuerzo y yo os ayudo. Y antes de nada os puede parecer lógico, pero la primera cosa que recomiendo a la gente es limpiar los altavoces. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que obstruye el sonido es directamente la suciedad. Así que si tenéis un cepillo de dientes a lo mejor que no utilizáis, o este aparato que estoy utilizando yo también, es muy recomendable, ¿vale? Lo vais a pasar por encima directamente ahí del altavoz. Ya sabéis que abajo tenéis altavoz y micrófono, así que bueno, pasadlo por todo, así lo limpiáis todo muy bien. Y también en el altavoz que tenemos en la parte superior. Desde hace ya muchos años los iPhone incluye un altavoz en la parte de abajo, pero también aquí en la parte delantera, en la parte superior, incluye un altavoz, así que es importante también pasarlo por aquí porque puede que la suciedad esté obstruyendo lo que es el sonido que sale directamente del propio dispositivo. Ya os digo que si tenéis esto limpio no pasa nada. Vamos a por lo siguiente, y lo siguiente sería si el problema realmente está dentro de nuestro iPhone porque lo tenemos mal configurado. Así que vamos allá, te voy a enseñar a aumentar este volumen directamente desde aquí. Te vas a ir a los ajustes y aquí en sonido y vibraciones es muy importante que te vayas a esta sección en timbres y avisos, deslices hasta el final, hasta la derecha de todo, para que el volumen aumente del todo, ¿vale? Esto es algo muy importante porque una cosa es la música y el volumen que tiene la música y todo el contenido multimedia, que vamos a poder subirlo directamente desde aquí, desde el centro de control o con los botones, y otra es el timbre y el sonido, es decir, las llamadas que nos llegan y también los mensajes, ¿vale? Esto tiene un apartado diferente en cuanto a volumen y se activa desde aquí. Lo que podemos hacer para unirlo todo es directamente pulsar sobre el botón de ajustar con botones. Ahora sí, tanto el volumen de la música como el volumen de las llamadas será el mismo, ¿vale? Vamos a poder directamente aumentar el volumen y ahora, como veis arriba, ya nos aparece timbre y esto significa que las llamadas estarán al máximo nivel. Esta sería una manera de que si las llamadas te suenan bajo, pues poder aumentarlas del todo. También, por si acaso, si tenéis el botón de silencio activado, podéis ahí desactivarlo y que no esté en silencio nunca más, aunque esto puede hacer que las notificaciones suenen alto constantemente y puede ser un poco molesto. Aún así, esta sería la segunda opción. Y ya que estamos por aquí, otra de las cosas que puede hacer que a veces directamente el iPhone automáticamente reduzca el volumen es aquí en esta sección de seguridad de los auriculares. Si tenéis la opción de reducir sonidos fuertes activado, probablemente si os movéis por sitios muy ruidosos, por ejemplo en ciudades puede pasar esto mucho, se reducirá automáticamente el volumen de vuestro iPhone. Para ello simplemente tenéis que desactivar la opción de reducir sonidos fuertes o aumentar los decibelios muy altos para que así no reconozca tan alto nivel. Aún así, bueno, pues os recomiendo directamente desactivarlo, acabaréis muchísimo antes. Hay otra manera de aumentar directamente el volumen cuando estamos escuchando música, y es aquí en los ajustes. Si nos vamos a música, hay una opción que se llama ecualizador, EQ, que sería lo mismo, y directamente mucha gente dice que activando el modo nocturno aquí en el ecualizador va a aumentar un poquito el volumen. Mucha gente pues al principio no lo va a notar apenas, pero creedme que sí aumenta un poquito los decibelios, ya que le aplica una ecualización diferente que hace que los sonidos, sobre todo los medios, suenen más alto, que al final es lo que más presentes están en las canciones. Por tanto, esta sería una primera recomendación, pero ojo, porque si utilizamos Spotify hay una manera muy simple y muy efectiva de aumentar el volumen de nuestro iPhone, y es directamente yéndonos aquí a la configuración y nos vamos aquí a reproducción, a ecualizador. Hay una opción antes que pone aquí para aumentar el volumen poniéndolo en alto, pero lo que yo recomiendo es directamente aquí en el ecualizador aumentar todas las frecuencias al máximo. Esto nos va a permitir que sí se note bastante la diferencia de que las frecuencias todas suenan muchísimo más alto, y aunque va a distorsionar a veces un poquito el sonido, creo que compensa porque nuestro iPhone va a sonar bastante más fuerte directamente
siempre, eso sí, con las canciones de Spotify. Y bueno, por último, si queréis aumentar el volumen de vuestro iPhone utilizando los auriculares, en este caso voy a utilizar los AirPods, pero creo que puede ser cualquier tipo de auriculares. Lo que vais a hacer es directamente iros a los ajustes, iros aquí a accesibilidad y en audio y visual encontraréis una opción que se llama ajustes para auriculares. Vais a activar esta opción y vais a elegir en ajustar el audio para tono equilibrado o rango de voz. Una de las dos sirve, pero lo importante es que aquí abajo donde pone ligera, moderada o fuerte, elijáis la opción de fuerte, ya que, como pone aquí, los sonidos leves se amplificarán de forma ligera, moderada o fuerte. Nosotros elegimos esta última opción y de verdad que también se nota bastante la diferencia. Si tenéis problemas de audición o queréis aumentar este volumen, esta opción es perfecta para usar, eso sí, con auriculares. Así que chicos, estas son todas las maneras que existen para aumentar al máximo el volumen de nuestro iPhone. Si de verdad alguna de estas os ha resuelto el problema, ya sabéis, dejadme un comentario, puntuad del vídeo que, como os dije antes, me ayuda muchísimo y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Si tenéis algún problema, dejadlo también y así lo intentamos resolver entre todos, porque si no es ninguno de estos, de verdad que tienes un problema de hardware en el altavoz que tiene que ser reparado por un profesional, que esto también puede suceder. Así que chicos, nos vemos ahora sí en el siguiente vídeo. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.